Licenciado Carlos Albújar y compañeros de la promoción quinto de secundaria 2022. Hoy día voy a hablarles sobre el método científico. El método científico es el método científico. El método científico es un método de investigación, también es una ciencia utilizada por la ciencia para verificar la producción del conocimiento humano en toda su extensión. Características del método científico. La falsabilidad quiere decir que con el tiempo las leyes y teorías obtenidas pueden ser evaluadas otra vez y actualizarlas. La reproductividad, o sea, que otro investigador puede volver a repetir la experiencia de la misma forma en otro momento y obtendrá el mismo resultado y conclusiones. La repetibilidad, que se puede repetir y obtener el mismo resultado y conclusión. ¿Por qué es importante el método científico? Es importante porque es la forma humana de validar una información o de decir que esa información no es científica. Es importante porque en toda la ciencia se aplica el método científico para probar una hipótesis. Es importante porque gracias al método científico se crean las leyes de la ciencia. Digo que el método científico es una forma de aproximarse a una realidad y es el resultado de un proceso que es independiente del investigador. Conforme pasa el tiempo, los conocimientos científicos se van perfeccionando. Ahora contaré la historia del método científico. El hombre primitivo, para sobrevivir y adaptarse a su medio, descubrió por medio de la casualidad los alimentos que podía comer y lo que no podía comer. Después de hacer muchos ensayos y cometer errores, entonces el método científico estuvo presente en la mente del hombre primitivo, por sin tener noción de los pasos del método científico, aplicó su intuición de manera lógica, dándole buenos resultados. En la Edad Antigua, en Egipto, se han encontrado dos papiros que muestran los pasos a seguir para el tratamiento de una enfermedad. Es el papiro de Edwin Smith y el papiro de Everson, pruebas del uso de un método empírico. En la Edad Media, la cultura griega dio claras muestras del descubrimiento y desarrollo del método científico, con la escuela presocrática, que son los que preparan el camino para que exista el método científico, y con Aristóteles, que introdujo un método científico a través del razonamiento lógico. También en la Edad Media la cultura india contribuyó al desarrollo del método científico, aportando el sistema numérico, que contribuyó a la aparición del álgebra y aritmética, logrando la cultura india recuperar los principios para continuar con el método científico. Asimismo, en la Edad Media, la cultura árabe, a través de eruditos islámicos y judíos, estudiaron la lógica del filósofo Aristóteles, representada en su máxima
obra con su libro Organon. En la Edad Media, Robert Grosseteste, filósofo inglés, trabajó sobre la reducción al absurdo, un método lógico que demuestra la validez o no de proposiciones. Inglaterra, con Robert Bacon, presenta un método basado en la observación, hipótesis y experimentación. Es empirista y da el primer paso de propuesta para el moderno método científico. Ahora veremos la historia del método científico en la Edad Moderna. El método científico como tal nace en el siglo XVII con René Descartes en Francia, quien estableció los pasos del método científico. En su obra Discurso del método, definiendo las reglas del método científico, Galileo Galilei. En Italia aplica y sigue las pautas del método científico en sus estudios, añadiendo a la observación, la hipótesis y la experimentación. Es el fundador del método científico experimental. Otro científico de la Edad Moderna fue Francis Bacon, inglés, que introdujo al estudio del método científico la inducción por eliminación. Asimismo, Sir Isaac Newton le da una dirección al desarrollo del método científico con su acertada propuesta de las 4 reglas del razonamiento. En la Edad Moderna, David Hume escocés introduce el método experimental de razonamiento en la psicología, y es a partir del siglo XVII que la ciencia nace como hasta hoy es considerada. Veamos qué pasa en la edad contemporánea hasta nuestros días. Puedo decir que en Dinamarca el químico Hans Ørsted descubre el aluminio y el electromagnetismo por experimentos, siguiendo los pasos del método científico. Y en Gran Bretaña, el filósofo William Whewell llama científico al experimentador. Sustenta que el avance del método científico depende del proceso adecuado entre los hechos y las ideas, dando un nuevo nombre de método inductivo-deductivo. El filósofo John Stuart Mill de Reino Unido propone 5 métodos para desarrollar los trabajos científicos que son llamados cánones de la inducción para hallar la causalidad. Y en Francia, Claude Bernard, biólogo y médico, aplica el método científico en la medicina humana,
siendo fundador de la medicina experimental. En Inglaterra, William Stanley Jones presenta la lógica del método científico y del proceso de inducción en tres pasos que debe seguir el método inductivo, los que aplicó a su estudio sobre las leyes de la economía. En Estados Unidos, Charles Sanders Peirce, fundador del pragmatismo y padre de la semiótica, en sus estudios de lógica deductiva y lógica de la ciencia, agregó la abducción, que es el proceso por el cual se hace una hipótesis. Es también en Estados Unidos que Thomas Samuel Kuhn, físico, filósofo, historiador de ciencia, propone el uso del paradigma, el cual es un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico y utilizó el término revoluciones científicas. Y es Karl Popper, filósofo austríaco, quien fundó el falsacionismo con sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación por las cuales se distingue al trabajo científico de lo que no es y sí es ciencia, y en 1985 Popper niega la existencia del método científico. Ahora voy a hablar sobre los pasos del método científico. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusiones. La observación es la adquisición activa de la información sobre un fenómeno o fuente primaria. Consiste en recoger información de la realidad al encontrar un hecho de relevancia que merezca investigación. La observación es darse cuenta o percibir los aspectos de la naturaleza por los cinco sentidos físicos y materiales. Se realizan preguntas para tratar de obtener una información que pueda ser de aplicación general. Paso número 2. Planteamiento del problema. Una vez establecidos los hechos en la observación, es necesario contrastarlos y reconocer el problema. La mera observación es insuficiente si no existe la curiosidad para resolver las preguntas que se puedan presentar. La definición y planteamiento del problema es la pregunta para la cual no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. Paso número 3. Hipótesis. Es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Si se confirma la hipótesis, es un enunciado
Verificado, la hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia. Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa y con base científica a un problema. Las hipótesis se establecen en forma de proposición afirmativa, en futuro simple o en condicional. Paso número 4. La experimentación. La experimentación es el estudio de un fenómeno reproducido en el laboratorio según las condiciones particulares de estudio que interesan, con el objetivo de confirmar o rechazar las hipótesis. Es observar, medir, registrar resultados y compararlos, eliminando o introduciendo variables que puedan influir. Paso número 5. Análisis de los resultados. Es la parte final y conclusiva de una investigación. Una vez obtenidos todos los datos, se procesan e interpretan, realizar tablas, gráficos y se comprueba si las hipótesis emitidas eran o no ciertas. Si haciendo varios experimentos similares se obtiene siempre la misma conclusión, se pueden generalizar los resultados y emitir una teoría. La información se presenta ordenada y comprensible. Paso número 6. Conclusiones. La emisión de conclusiones consiste en analizar los resultados para obtener deducciones en torno a la hipótesis, interpretando los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. Es el último paso de toda investigación del método científico, donde se plasman todos los resultados analizados. Aquí un dato curioso del método científico. Hierón II, rey de Siracusa, pidió a Arquímedes en el año 287 a.C. al 212 a.C. vivió este genio, que comprobara si una corona encargada a un orfebre local era de oro puro y que no la dañase. Arquímedes descubrió al entrar en la bañera que el agua desbordada tenía que ser igual al volumen de su cuerpo sumergido. Si medía el agua que rebosaba al meter la corona, sabría el volumen de la misma y podría comprobarlo con el volumen de un objeto de oro del mismo peso que la corona. Si los volúmenes no fuesen iguales, se probaría que la corona no era de oro puro. A consecuencia de la conmoción que le produjo su descubrimiento, Arquímedes salió corriendo desnudo del baño hacia Palacio gritando: ¡Eureka! Palabra griega, lo encontré. Desde entonces, Eureka quedó como expresión que indica la realización de un descubrimiento. Al poner en práctica lo descubierto, comprobó que la corona tenía un volumen mayor que un objeto de oro de su mismo peso. Contenía plata
y la corona no era de oro puro. Hedy Lamarr, conocida actriz austríaca de desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, la teoría del espectro ensanchado. Hoy los vestigios de aquella tecnología están en los métodos de codificación de datos empleados en conexiones Wi-Fi, telefonía móvil y comunicación inalámbrica. Alfred Bernard Nobel, químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco, creó los prestigiosos premios que llevan su apellido. Nobel inventó la dinamita. Durante toda su vida registró un total de 350 patentes, aplicando el método científico en el descubrimiento de sus inventos. Ian Wilmut, con su equipo de investigación, clonó a la oveja Dolly en 1996 de la célula adulta de otra oveja, la que nació después de 277 intentos fallidos hasta el día que nació Dolly. La clonación se había hecho con ranas, vacas y ovejas, a partir de células embrionarias y no de una célula adulta. 6 años después de nacer, murió de artritis prematura y cáncer pulmonar ovino. Muchísimas gracias.